Hola, soy Nateria y hoy día voy a explicar cómo yo trabajo los environment. Voy a mostrarles una página de donde pueden también descargar y al menos de los que yo he visto son gratis. Esta página tiene un montón de HDMI o también conocido como los environment. Para descargar, por ejemplo, mm, tenemos acá HDRI y tenemos acá esto. Cualquiera de estos es gratis, al menos los que están, o sea, creo que los que están bloqueados sí cuestan, pero estos al menos. Entonces pueden ir probando eh, cómo les queda con la ropa, lo que vayan haciendo en el proyecto, ¿no? Bueno, abrí un proyecto. Por defecto te viene así, con todos estos eh, environment o HDMRI por defecto. En lo personal, o sea, uno ve, pues no, uno que otro puede funcionar la sombra, pero creo que a mí entonces esto ya es cosa de gusto. Mira, esto puede funcionar, pero igual ahí como que depende de lo que también uno vaya a hacer, ¿no? Yo lo que suelo hacer es que el environment que se llama Atelier, lo exporto y lo edito para que quede de esta manera. De esta manera, acá tengo lo de acá. Tengo varias versiones, así como que ir probando, ¿no? Y queda bien, creo. O sea, es muy diferente a esto, como está ahorita, y le agrego el de acá y ven. En cambio, cuando le pongo el que he editado, queda como que más uniforme, las sombras más claras, como que más equitativo, ¿no? Las luces. Ahora, depende de cómo lo quieran hacer, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, si esto fuera látex, por ejemplo, yo ya tengo como acá guardado, ¿no? Oh, no, pero Entonces, vamos a ver. Hoy tiene demasiado. Vamos a quitar esto. Ahí está. Esto sería como que látex, ¿no? Y ahora, depende cómo lo quieran. Acá, por ejemplo, funciona muy bien el tema de. Con este environment que tengo activado, funciona muy bien. Genera bastante brillo en el caso de los látex. A ver, si le pongo pues otro tipo de brillos. Depende, es que depende mucho. Mucho de lo que estás haciendo. Y ir probando, ¿no? Si te gusta cómo queda, ya, pues se queda así, ¿no? Por ejemplo, el primer, quedó como que más, bueno, ahí no tan brilloso, ¿no? Este es el por defecto. Yo agrego el que editando, mira, más brilloso. Son diferentes versiones. Pues puede variar. Esto varía mucho. Por ejemplo, este es otro que viene por defecto acá en el Substan y mira, otro tipo de calidad. Así que en base al HMRI que escojan, puede cambiar mucho el tema del proyecto. Entonces, voy a desactivar esto, entonces queda así, muy blanco. Ah, bueno, es que acá está. Ahora voy a explicarles cómo editar el atelier. Es como que el que viene por defecto en Sustan. Ponen clic derecho y le va a salir una pestaña, ¿no? Una lista. Entonces le ponen exportar. Entonces cuando le pongan exportar, creo una nueva carpeta, seleccionan la carpeta como la tengo acá, mira. Y ahí se va a guardar. Entonces acá está. Esto con Photoshop se puede editar. Entonces pongo acá clic derecho, abrir. Bueno, siempre. Bueno, acá OK. Todo OK acá. Bueno, entonces lo siguiente es. Vamos a alejar un poquito más y vamos a ampliar esto más. Espérense, borrar. Ya.
Un poquito nomás. A ambos lados. Entonces, agarramos la foto. Bueno, le quitamos el candado. Ah, no, espérense. Me equivoqué. Ahora sí. Una copia, sacamos esto. Y así no le afecta. Hacemos otra capa. Ah, así, lo estiramos esto. Más que todo hago esto para que esto quede transparente, ¿no? Ah, ya. Y de ahí agarramos esto. Copiamos. Otra vez lo copiamos. Y así lo vamos juntando, ¿ves? Igual de este lado. También volvemos a copiar. Volvemos en medio, ayudando acá. Si queremos que quede como que simétrico, podríamos ampliar más esto. Ah, no, se me ocurrió otra idea mejor. Descubrir todas y ya está. Se abre, se expande todo lo que lo has hecho. Pero creo que vamos a hacer de tres nomás. Bueno, son tres. Bueno, de este punto ya depende de cada uno de cómo lo quiere. Por ejemplo, en personal mío, yo lo hice creo que de cuatro, o sea, representando cuatro ventanas, vamos a decirlo así. Hay otros que lo hacen de tres, o sea, por ejemplo, puede funcionar que hagamos acá y más o menos acá. Mm, ahí, o sea, esto ya depende del criterio de uno, pero pueden usar esto como un ejemplo, ¿no? O sea, como guiándose. Entonces ahí ya tenemos acá. Uy, está bien pegado esto, sí. No sé por qué sale así esto, pero supongo que para saber dónde está el corte. A ver. Ah, ya, hay que reducirlo un poco más. Ya está. Entonces acá le ponemos un poco más. Ahí está, vez. No se ve ese hueco. Entonces más o menos creo que podríamos probar de esta forma, ¿no? Otros, por ejemplo, voy a hacer otra copia. Acá tengo otra copia. Vamos a ver esto. Entonces tienen esto acá, ¿no? Entonces lo vuelven a copiar. Voy a hacer varios ejemplos, ¿no? Entonces lo copian desde acá, tal vez. O lo pueden invertir también. Por ejemplo, entonces. No, este es lienzo, espérense. Ah, está. Y ahí lo giran, ¿no? Ah, hundí. Ay, espérense, espérense. Ahí, para que no se note esa línea. No, ya. También lo que pueden hacer otra forma, o sea, de la primera que les mostré, es editando, por ejemplo, acá el borrador. No, más grande, listo. Muy grande.
Otra vez acá. O sea, acá juegan con el volumen, si quieres que tenga más luces. Si quieren que, por ejemplo, que este de acá. Ahí, o sea, que haya dos luces así, por ejemplo. Ahí está. Y acá hay dos luces más. Eso afecta. Este es otro, por ejemplo, este es otro ejemplo. Vamos a agruparlos, ¿no? Y acá se pueden poner un poco creativos, ¿no? Como quieren hacerlo. Acá, por ejemplo, para que no sea como que muy, creo yo, simetría o no sé cómo llamarlo, pero voy a poner acá. Más o menos acá. Entonces ya es parejo, pues, ¿no? Este es un ejemplo. Esta es una forma, ¿no? Y esta es la otra forma. Uy, se movió todo. Sí. Ah, faltó voltearlo. Ya está. Esta es la forma, diría que esta es la forma más rápida. Porque este está al revés. A otra le podemos acoplar. No, espérate. Se acopla todo. Combinar capas, perdón. Y no quiero que esto esté acá, quiero diferente, entonces lo volteamos. Y así. Hay muchas opciones. Y bueno, y este es otro ejemplo, como puedes ir jugando con las luces. Por ejemplo, acá agarré este y nada más borré los lados y ya. O sea, es jugar mucho. Es jugar mucho. Por ejemplo, si no me gusta que esté muy ancho, lo puedo recortar. Puedo hacer varias versiones, claro, ¿no? Por ejemplo, que llegue acá a la mitad. Más o menos ahí. Bueno, ahí está. Entonces, así como está, lo podemos guardar. Ahora, ¿cómo lo guardamos? Podemos guardar una copia. Donde tienen guardado el atelier original, lo ponen ahí. Y que se quede en HTML. Ahí está. En este formato, recuerden, en este formato. Entonces le ponen, por ejemplo, atelier. Como este es de color. Vamos a hacer otra versión. Entonces ese ya se va a guardar. Otra sería hacer, por ejemplo, en blanco y negro. Me gusta, en lo personal me gusta que esté en blanco y negro. Una forma rápida de blanco y negro sería acá, por ejemplo, por acá. Ok, ya está. Entonces lo mismo. Copia. Le cambiamos acá el formato. Le ponemos HDR. Y que sea blanco y negro. Ya está. Ya tenemos eso puesto. Ahora volvemos a Substan. Y hay dos formas de importarlo acá. Pones acá. Tienes acá tu carpeta y selecciono estos dos, solo los nuevos, porque este ya es el original, vamos a decirlo así.
y lo arrastras y ya está. Otra forma también, que también sirve con las texturas, este procedimiento también sirve, es que lo arrastras acá. No, uno creo que era. Sí, ahí está. Y ya vas agregando el otro y así. Y otra cosa importante, ponen acá environment para que solamente aparezca en esta pestaña, porque no va a servir más para otra cosa. De aquí esto, por ejemplo, este significa que solamente este valor va a aparecer en ese proyecto, en este caso el top. Solo en esta sesión también. Después se va a perder, o sea, si cierro, ya no va a volver a perder, incluso acá lo dice en inglés. Entonces yo recomiendo este porque este siempre se va a quedar ahí. Entonces lo importo y vamos a probar. Oh, está interesante. Este es el blanco y negro, vamos a ver de color. Bueno, no está mal, ¿ah? Ambos me gustan. Yo soy más de como que de blanco y negro porque la ropa, pues, aunque depende, ¿no? Es que entre mucho del gusto. Si quieren ver cómo se ve bueno, así se ve verías detrás el Iron Man, ¿no? Si no lo quieres ver o lo quieres ver desenfocado, pues subes un poquito. Si no, le cierras ya esta vez. Pero bueno, esas son la forma, ¿no? Estos environment también los puedes usar en Blender, ¿eh? No solamente acá. También esto tiene la opción de rotar el environment. Más voy a activar esto otra vez. ¿Eh? Y ya ustedes, esto ya depende del criterio de uno y cómo te guste que esté, ¿no? Y yo trato de que esté como que las luces en medio. Es más, para que noten más las luces, para que entiendan a lo que me refiero. ¿Dónde está? Acá. O sea, desactivar esto un rato y vamos a poner el tema de los látex, que es un gran ejemplo. Entonces con rotación vas viendo, ¿no? Yo lo dejaría ahí para que ambos lados tengan. O tal vez este no se preste tanto. Ahí es donde uno va probando, por ejemplo. El que genere más luces. Es que en este caso, pues, si quiero hacer látex, necesita mucha luz, porque es látex, pues. También se guían mucho, no tanto de esta parte, sino de aquí. Esto es lo que manda. Entonces, acá van, por ejemplo, acá tiene bonito brillo, por ejemplo. Yo lo dejo ahí. Pero también es revisar cómo le afecta a los demás. O sea, esto si fuera látex, yo en este proyecto no voy a usar que sea, quiero que sea tela, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo que puede que les sirva como consejo. Así que bueno, con esto ya saben cómo hacer sus propios environment. También los pueden descargar de esa página que les di, que la gran mayoría me parece, porque no he investigado todo, pero los que yo he visto son gratis. Si no, pueden usar el que viene por defecto, el Atelier. Lo editan y ya está. O también de algunos o sea, si quieren experimentar, pueden probar otro que les llame la atención. Dicen, ay, puede funcionar, ¿no? Ahí ya entra a tallar de qué cosa es lo que deseen cada uno. Pero ya les enseñé cómo crear su propio environment, no, y editarlo en base al que está acá, este de acá. Así que bueno, espero que les sirva este video. Gracias a todos los comentarios. No se olviden de dar like o compartir para que más gente se entere de cómo hacer esto. Así que chao.